¿sí? No es un tema difícil, pero es un tema que está bueno, ¿no? O sea que es muy, muy importante conocerlo y lo van a usar mucho, ¿está bien? Es como que con esto van a poder desde ahora programar aprovechando un poquito más, ¿no? Las posibilidades que nos brinda, en este caso Python, pero sea cual sea el lenguaje de programación que utilicemos, ¿está bien? Es algo bastante útil, ¿sí? Bueno, vayamos a la primera, ¿cómo se llama? La primera diapositiva, ¿no? La que dice la introducción, digamos, ¿no? Fíjense que dice lista, vectores, arreglos y arrays, ¿sí? Es como que son distintos nombres para referirse a algo similar, no igual, pero similar, ¿sí? En Python existen las listas, ¿sí? En otro tipo de lenguajes existen vectores, que también se los llama arreglos o arrays. Una lista no es lo mismo que un vector, pero es algo parecido, ¿está bien? Y en Python es lo que tenemos para manejar vectores, ¿sí? Si vamos a nivel de detalle no es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿está bien? Pero para nosotros, ¿está bien? Digamos, para los objetivos de esta materia lo podemos tomar como equivalente, una lista y un vector, ¿correcto? Repito, no son lo mismo, pero para nosotros lo podemos tomar como lo mismo. Nos brindan, digamos, prácticamente los mismos beneficios, ¿no? Trabajar con vectores o con listas. En Python solamente tenemos listas y no nos queda otra que usar las listas, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hablar se aplica a listas, pero es algo, hago este comentario por si alguien está acostumbrado a usar otro lenguaje, es el equivalente a lo que se conoce como vectores, arreglos o arrays en otro tipo de lenguajes. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Pasemos a la segunda, ¿sí? Para tratar de introducirnos un poquito en este tema de las listas, ¿sí? Bueno, seguramente en todos los programas que han hecho ustedes hasta ahora, ¿sí? Ya sea para nuestra materia o no sé, o para este, por diversión o para algún trabajo que hayan hecho, ¿sí? Seguramente tuvieron que enfrentarse con cosas como esta que están acá, ¿sí? Fíjense este ejemplo que yo les puse acá, en el cual tengo dos variables, una que se llama nombre uno, otra nombre 2, ¿sí? Y hago dos inputs, acá pongo pedazos de código, pues ustedes si quieren no prueban, pero son trocitos de código, ¿no? Para explicar ciertas cosas. Entonces pido al usuario, digamos, dos valores para hacer breve, nombre uno y nombre 2, y luego en otro sector, digamos, del código los imprimo, ¿sí? O sea, lo puse en cuadrados separados porque no es un código que va todo seguido uno después de otro, puede haber otras cosas en el medio, ¿sí? Es como que estoy nombrando dos pedacitos de código que forman parte de un programa, ¿sí? Pero que me interesa para lo que yo les quiero contar ahora y al concepto que queremos llegar, que es el concepto de lista, ¿sí? ¿Para qué sirve una lista? Es común tener esto, ¿sí? Que yo tenga dos variables en la cual ingrese los nombres de dos personas, por ejemplo, ¿sí? Y después haga algo con ellos, por ejemplo, no sé, compararlos y ver si están en orden alfabético, por ejemplo, ¿sí? O listarlos, no sé, mil cosas que puedo hacer con ese tipo de variables, ¿sí? Hasta acá está todo más o menos claro, no hay nada nuevo, y es algo que, como les dije, todos habrán hecho alguna vez, ¿no? Sea con variables como esta de tipo string, o sea con variables de tipo entero, pero es como que algunos más todos lo hicieron, ¿sí? No sé si, dígame si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En este ejemplo de diapositiva tenemos solamente dos variables. Hasta acá está todo bien, digamos, ¿no? Pero si pasamos a la 3, fíjense que acá cambié el ejemplo y puse en realidad 4, pero 4 con 3 puntos, ¿no? O sea que supongamos que en vez de 4 sean, no sé, 100 variables, ¿sí? Yo tengo 100 variables porque quiero ocupar los nombres de 100 personas. Por ejemplo, nuestro curso acá son más o menos 70 alumnos, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero incorporar los nombres de todos los integrantes de este curso, ¿sí? Quiero hacer un programita que lea los nombres de todos los integrantes del curso, ¿está bien? Entonces, si tengo 80 alumnos en el curso, que es más o menos la cantidad que tenemos acá, en nuestro curso, ¿sí? Yo necesitaría 80 variables, ¿sí? Y por cada una de las 80 variables, tengo que hacer los 80 inputs y los 80 print, si quiero leer los nombres e imprimirlos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí, no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esto qué les parece? ¿Es algo que es una buena práctica de programación, escribir 80 inputs seguidos, 80 prints seguidos, o les parece así algo medio como que no es del todo correcto? Si a primera vista, ¿qué les parece? ¿Sí? O Y sea, no les como, pido que me hagan buena explicación porque no las No dimos, es simplemente eficiente, ¿qué les parece? ¿Cómo? no es eficiente. Eh, a ver, con eficiente te referís al uso de recursos, supongo, ¿no? O sea, me dije eficiencia en función del Al uso de recursos, tiempo, más que nada, ¿sí? claro. Con el tiempo. ¿A qué tiempo te referís? ¿Al tiempo de ejecución o al tiempo que emplea el programador en hacer el programa? Al tiempo de... ¿No es lo mismo?
Lo que tardas en ejecutar que Palabra alguien de está... programar, palabra de No, no, programar es no, no, mucho más ojo, largo. son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Con tiempo de desarrollo me refiero al tiempo que si yo soy el programador empleo en escribir el programa. Puedo tardar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, En las etcétera. dos cosas, ¿Sí? profe. En las dos Pero déjame cosas, terminar. El entonces. tiempo de ejecución es el tiempo, digamos, que el programa requiere de la computadora para que ese programa se pueda ejecutar, pero son tiempos distintos, ¿sí? Y no necesariamente son proporcionales, ¿sí? O sea, puede ser un tiempo grande y otro chico y viceversa, ¿me explico? Claro. Sí, sí, ¿Está sería el bien? primero, entonces. Para Si programar. querés te pongo un ejemplo para que veas la diferencia entre un tiempo y otro, ¿sí? Ponele que vos escribís no sé, en Google y ponés, qué sé yo, suponete, no sé, que querés comprarte un teléfono, ¿sí? Y ponés teléfono y te aparecen todos los resultados, ¿sí? ¿Eso qué tiempo te llevó a vos? ¿Qué tiempo de máquina se empleó ahí entre tu máquina, la PC, el servidor y demás? ¿Cuánto tarda? ¿Segundos más o menos? Capaz sí, capaz 10, 20 segundos, 30. No sé. Ponele a 20 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo de ejecución. ¿Está bien? El tiempo que tarda en ejecutarse el programa, tanto la parte que está en tu PC como la parte que está en el servidor que vos no ves, o en los servidores. ¿Me explico? 20 segundos, ponele, no importa cuánto información tenga, ¿sí? Ese es el tiempo de ejecución. Ahora, el tiempo de desarrollo, ¿sí? De escribir el programa, es el tiempo que le llevó a las personas que escribieron Google escribir todo eso. Y ahí es obvio que no fueron 20 segundos. Estás hablando de una cantidad tremenda de horas, de años. ¿Me explico? O sea, con este ejemplo un poco tonto te quiero decir, te quiero, digamos, notar la Claro, sí, sí, diferencia entendí. de los tiempos. No tiene nada que ver el tiempo de desarrollo con el tiempo de ejecución. Son cosas completamente distintas y pueden ser magnitudes completamente diferentes. ¿Me explico? Claro. ¿Sí? Bien, o sea, son cosas completamente distintas, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a este ejemplo, si yo hago esto de esta forma, ¿cuál es el tiempo que se dispara, entre comillas, el de ejecución o el de desarrollo? El de desarrollo. El desarrollo, porque el de ejecución, o sea como sea que lo haga, de alguna forma, si yo tengo que ingresar los 80 nombres de los alumnos, el tiempo lo necesito, o sea, no tengo otra. Si yo tengo que teclear 80 nombres, no hay forma de evitarlo, o sea, el tiempo de ejecución va a estar, no lo puedo bajar, ¿me explico? Porque en el fondo es un tiempo que está limitado por la capacidad humana, por la velocidad que tengo en escribir, ¿me explico? O sea, es como que no lo puedo controlar ese tiempo. Ahora, el tiempo de desarrollo, o sea, el tiempo que tardo en escribir el programa, que va a ser de una forma el costo de ese programa, ¿me explico? De alguna forma va a permitir calcular el costo del programa, ese sí lo puedo manejar. Y esto va a ser bastante incómodo, porque estoy repitiendo 80 veces lo mismo, casi lo mismo, ¿sí? Cambiando 1 por 2, por 3, por 4, ¿me explico? Es como estoy repitiendo 80 veces lo mismo. Alguien puede decir, y bueno, lo acelero con un copy-paste. Sí, es cierto, lo acelero con un copy-paste, ¿sí? Pero igual me va a llevar un tiempo, porque tengo que copiar e ir modificando. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y lo que es más grave, tengo una gran probabilidad de equivocarme. Porque si yo copié 80 veces, yo pedí 80 veces y fui cambiando el número, y por ahí me equivoqué y el número de ponerle 2 le puse 220 al hacer el input. Y cuando hago el print, el 220 no va a existir, entonces me va a dar un error. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, es el tiempo de desarrollo y la probabilidad que tengo de cometer errores, ¿sí? Que después van a generar errores de ejecución. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces esto no está bueno para nada. Funciona, sí funciona, pero no está bueno. ¿Sí? Es un desperdicio de recursos tremendo, recursos no computacionales, recursos humanos, recursos de tiempo de programación me refiero. ¿Sí? Esos recursos se van a emplear tanto en escribir este programa como en corregir los errores que pueden surgir debido a errores humanos. ¿Me explico? Entonces, esto no está bueno. Tengo que buscar otra forma de hacerlo. ¿Sí? Bueno, estas tareas son comunes. Entonces, los lenguajes de programación me brindan herramientas para simplificar esta tarea. ¿Sí? Bueno, una herramienta que me brinda un lenguaje de programación para hacer esta tarea de un modo más simple son justamente las listas o los vectores en otro tipo de lenguajes. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si pasamos a la diapositiva número 4, ¿sí? Ahí estamos viendo una forma, estamos aproximando a cómo haríamos para almacenar este conjunto de valores de una sola variable. ¿Está bien? Esa sola variable, en lugar de ser una variable atómica, digamos, que guarda un solo nombre, ¿sí? Va a ser una variable, llamémosla estructurada, formada por varias subvariables, en el cual guardo los nombres de todas las personas, ¿sí? Entonces, esa variable estructurada, esa variable más grande, si lo quieren en tamaño, ¿sí? En Python toma varias formas, pero una de ellas es bajo la forma de lista, ¿sí? Entonces, podría definir lista, y repito, no es una definición formal de lista, ni mucho menos, pero es una forma de describir lo que es una lista, ¿sí? Podría decir que una lista está formada, o sea, es una variable que está formada por un conjunto de variables. ¿Me explico? Repito, no es una definición formal, es simplemente una forma de describir lo que es una lista, ¿sí? Puedo decir que una lista es una variable que está formada por un conjunto de variables dentro de ella, por decirlo de alguna forma. ¿Me siguen, chicos?
¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces fíjense que en esta diapositiva 4 está dibujado como una secuencia de variables. Cada uno de esos cuadraditos azules representa esas variables que están dentro de la lista. Y todo el conjunto, ¿sí?, representa la lista. ¿Está bien? Fíjense que en la diapositiva anterior, cada cuadradito azul era la variable y lo que estaba escrito en negro era el nombre de la variable. Nombre 1 se llama una variable, nombre 2, etc. ¿Sí? Acá tengo una sola variable, que es la lista, y que está formada por subvariables. ¿Está bien? Pero el nombre es uno solo, el nombre es para toda la lista y yo le llamé nombres. ¿Sí? Le llamé nombres porque son nombres de personas. ¿Está bien? Pero es un solo nombre para toda la lista. ¿Me siguen hasta acá? O sea, tengo una lista que es un conjunto de variables, ¿sí?, pero tiene un solo nombre. ¿Sí? O sea, la lista es una variable que dentro de ella tiene un conjunto de variables, pero el nombre es uno solo para todas esas subvariables que tiene la lista. ¿Me explico? ¿Está más o menos claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces pasemos a la diapositiva número 5, ¿sí? Acá estamos hablando de, contando lo que es listas y yendo directo al código, ¿sí?, que es la mejor forma de ir asimilándolo, ¿sí? Entonces fíjense que ahí volví a dibujar esa lista que les nombré antes, que se llama nombres, ¿sí?, que va a tener, por ejemplo, ¿no?, Juan, Pedro, Carlos, José como nombres, ¿sí?, en cada una de las variables que tiene dentro de ella. Y abajo, en ese recuadro que tienen ahí, ven una forma que tengo en Python de crear una lista, ¿sí? O sea, en Python yo puedo crear una lista de esta forma, ¿sí? Fíjense, yo pongo nombres igual. Como hicimos siempre hasta ahora en Python, el igual me servía para asignar, o sea, para darle un valor, ¿sí?, a una variable que está a la izquierda, que en este caso se llama nombres, ¿está bien? Pero como esta variable se trata de una lista, lo que hago es delimitarla por corchetes, ¿sí? O sea, en Python las listas, como pasa en otros lenguajes, no es un invento de Python, se limitan por corchetes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando quiero decir que una variable es de tipo lista, armo la lista delimitada por corchetes, ¿sí? Yo acá estoy armando una constante de tipo lista que está formada por 4 nombres de personas y se lo asigno a esa variable nombres, ¿sí? Es como que de esta forma creo esa estructura que tengo ahí arriba, esa estructura en memoria, ¿no?, lo que dibujé en azul ahí arriba, ¿está bien? Entonces las listas se delimitan por corchetes y cada elemento se separa de los demás por comas, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, Así profe. como yo podría escribir, no sé, en Python, qué sé yo, A igual a 3, no estoy definiendo una variable A que toma el valor 3, acá defino una variable que se llama nombres, cuyo valor es una lista, formada por esos nombres que tengo ahí. ¿Me siguen? Sí, Pregunta, sí. profe. ¿Te puedo hacer una ¿Sí? pregunta, profe? Sí, decime. ¿Lo pones entre comillas también adentro de la lista porque es string o no? Lo pongo entre comillas justamente porque es string, correcto. Si fuese Ok, entero, no hace falta poner comillas, tal cual. Sí, sí. perfecto. O sea, los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo. En este ejemplo, como son nombres de personas, son todos string, como bien decís vos, y por eso los pongo entre comillas, ¿sí? Pero la comilla no es porque sea lista, es porque es un string, ¿está bien? Ah, O listo, sea, en la eso era mi lista, pregunta. yo lo que hago... ¿Cómo? Claro, yo te quería preguntar eso, que si les ponías con comillas porque armabas la lista así. No, no, no. Comillas porque es un string. Yo pido armar una lista que sea de enteros, pido poner corchete 1, 2, 3, 4 y cierro el corchete, ¿está bien? O Perfecto, sea, gracias. los elementos de la lista no tienen por qué ser string. En este ejemplo son string, pero la comilla es justamente porque son string, pero no es por la lista, ¿sí? La lista está delimitada por los corchetes y los elementos separados por comas, ¿está bien? Pero no por comillas, ¿sí? Bien, pasemos a la 6, ¿sí? En esta diapositiva 6, acá donde vemos, digamos, empezamos a ver la ventaja de usar una lista frente a usar una variable, ¿sí? Fíjense, acá en el primer recuadro hicimos lo mismo que antes, o sea, está copiado de la diapositiva anterior, simplemente armé la lista de esa forma, y después, en el segundo recuadro, ¿sí? Chicos, recuerden que estamos en diapositiva número 6, en el segundo recuadro, lo que hago es recorrer esa lista, ¿sí? Para recorrerla, usamos una sentencia que ustedes ya conocen, que es el for, ¿sí? Todo el mundo conoce el for, ¿correcto? Esta es una variante distinta del for, pero todo el mundo conoce el for, ¿correcto? Sí, sí. Sí, sí. O sea, acá haremos una variante un poquito distinta, pero el for lo conocen todos, ¿sí? Bien. ¿Cómo usábamos el for hasta ahora? En todos los ejemplos que vimos o que ustedes practicaron, ¿cómo usaron el for? Para determinar una variable desde un punto a otro, desde el 1 hasta Claro, el número. exactamente. ¿Y esos valores que tomaba esa variable, de qué tipo eran hasta ahora? Enteros. Numéricos. Numéricos enteros, ¿sí? Bueno, ahora estamos generalizando el for y hacemos for en el cual los valores no tienen por qué ser enteros, pueden ser de cualquier tipo, ¿sí?
Entonces, fíjese, esto es una variante del for, que es muy parecida a la que hacíamos. Porque antes que poníamos for, una variable, in, un rango, ¿no? Un rango de enteros, ¿correcto? Ahora, lo que hacemos es decir, for, una variable, aquí es igual que lo que hicimos hasta ahora, yo le llamé cada nombre a esta variable, pero es el nombre que ustedes quieran, hasta ahí es igual, in y una lista, ¿sí? O sea, la diferencia entre este for y el for que siempre usamos hasta ahora es que los for que usamos hasta ahora hacían referencia a un rango de enteros, y ahora hacemos referencia a una lista, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Chicos están ahí? ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché, perdón, Tomás, hablaste, pero no te escuché. No, no, que dije que sí, que te seguía. Ah, ok, dale. Listo. Entonces, si yo quisiera imaginarme lo que hace el for en forma genérica para todos los casos, ya sea el caso de enteros o este caso que tenemos acá, yo podría pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Vieron que siempre decimos que en informática heredamos todo de las matemáticas. Yo podría pensarlo desde un punto de vista matemático. Podría decir, el for es algo así como el para todo de matemáticas. ¿Sí? ¿Vieron el famoso para todo de matemáticas? Entonces yo podría decir, el for se podría interpretar matemáticamente de esta forma. Podría decir, para todo cada nombre, ¿sí? Que pertenezca a nombres. ¿Me explico? Es como que estaría tomando todos los valores que están en nombres, ¿sí? Y esa lista, ¿sí? Esa lista para Python, matemáticamente es como si fuera un conjunto. ¿Me explico? Es como que el for fuese un para todo aplicado a un conjunto, ¿sí? Y ese conjunto puede ser un rango de enteros, una lista, como en este caso, o algunas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? ¿Me explico? Entonces yo puedo ver el for de esa forma, como un para todo, como el para todo de matemática. ¿Me explico? Y ahí lo generalizo. No tengo dos for distintos. Y que usamos antes como enteros y este para lista. No es el mismo. No es el mismo. ¿Sí? Aplicado a lo que podemos ver como un conjunto de matemáticas. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué significa for cada nombre in nombres? Por supuesto, cada nombre y nombres son nombres que puse yo. El in es una palabra reservada de Python, ¿no? Por supuesto. Esto quiere decir, le estoy diciendo al Python con esto, anda a esa lista de nombres y buscame todos los elementos. Y por cada elemento, asignámelo a cada nombre. Y dame una vuelta al for por cada elemento que tenga esa lista de nombres. ¿Me siguen? En este caso, en este ejemplo que tengo acá, esa lista de nombres tiene como contenido 4 personas. Este for, ¿cuántas veces va a ciclar? ¿Cuántas veces va a pasar por el print? 4. 4. Justamente tantas como elementos de la lista. Entonces, en cada print imprimo el valor de esa variable, que es cada uno de los nombres. Va a imprimir Juan, Pedro, Carlos y José, en este ejemplo. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Profe, disculpe, yo tuve Sí, decime. un pequeño problemita con el internet. Esta última diapositiva no escuché mucho. ¿Puede repasar rapidito? Sí, cómo no, por favor. Sí, esto es importante en realidad, ¿no? Acá aparece algo nuevo. Fíjate que acá, en el segundo recuadro, ves que usamos un for, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Este for, en lugar de aplicarse como solías hacerlo hasta ahora a un rango de enteros, se aplica a una lista. Nombres es una lista formada por nombres de personas, ¿sí? Claro. Entonces yo te decía que el for, una forma de verlo, ¿sí? Para entenderlo por ahí más fácil, es tomarlo como si fuera el para todo de matemática, ¿sí? Sí. Y aplicado a un conjunto. Tomo la lista como si fuese un conjunto. Yo te estoy diciendo, para todo nombre que pertenezca a la lista de nombres, dale ese valor a la variable de cada nombre, ¿sí? O sea, barreme todos los nombres de personas que tengo en nombres y por cada iteración colocar el valor del nombre en cada nombre. Entonces, por el print voy a pasar 4 veces, en este ejemplo, porque tengo 4 elementos en la lista. ¿Sí? En general voy a pasar tantas veces como elementos tengo en la lista. ¿Sí? ¿Cada nombre ¿Y qué sería una hago por cada variable nueva? iteración? Simplemente lo imprimo. ¿Cómo? ¿Cada nombre sería una variable nueva? No, es la misma variable que se llama cada nombre que toma un valor nuevo en cada iteración. ¿Sí? Ah, pero es una variable, está bien. Es una variable, sí. Es como dije, para todo X, tal que X pertenece a nombres. Y X va tomando los distintos valores. Juan, Pedro, Carlos, etc. ¿Sí? Claro. O sea, nombres refiere a la lista. Sí, fíjate que nombres es la lista, está en el primer recuadro. Ves que dice nombres igual a la lista. ¿Sí? O sea, Ok. no es que me refiero, en este ejemplo lo escribí de esa forma, ¿correcto? Está bien, sí. Y va a O sea, le imprimir. llamé nombres porque son muchos. El otro puse cada nombre porque es uno. ¿Me explico? Justamente para Sí. diferenciarlo. ¿Sí? Pero digamos, cada nombre es una sola variable que va tomando en cada iteración del for un nombre distinto, el nombre de todos los integrantes de esa lista. ¿Correcto? Ujú. Que te vuelvo a repetir, en este ejemplo son nombres, son string, pero podrían ser enteros, pero no sé cualquier cosa. ¿Sí? Está bien. ¿Hasta acá está más o menos claro para todos, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí.
Porque esto al margen que hay que probarlo, pero hay que entenderlo primero, ¿está bien? Después se prueba, primero hay que entenderlo, después lo prueban en Python, ¿sí? Pero primero es entenderlo, acá en la diapositiva, en papel, como quieran, ¿sí? Bien. Porque yo puedo tirar esto puedo escribir esto, probarlo, ver que funciona, pero el tema es entender lo que está pasando. Y para entender lo que está pasando no me sirve el Python, lo tengo que ver acá en el papel. Cuando digo papel me refiero a papel, PPT, lo que sea, ¿no? Pero me explico lo que quiero decir. ¿Está bien? O sea, para entender el for lo tengo que ver acá, después lo pruebo, ¿sí? ¿Está bien? Pero no es que lo puedo probar y ya con eso alcanza, no. Primero lo entiendo, después lo pruebo. ¿Me siguen, chicos? Sí, sí, ¿Sí? profe. Sí. Dale. Bueno, pasamos a la que sigue, que es la 7, ¿correcto? ¿Sí? Bien. En esta diapositiva 7 lo que queremos hacer es buscar una forma de reemplazar esos inputs que teníamos de las 80 variables, ¿se acuerdan? Ver cómo podemos hacer esto de una forma más eficiente en cuanto a tiempo de desarrollo. ¿Sí? No ejecución, que es lo mismo, pero en cuanto a tiempo de desarrollo y que me baje la probabilidad de cometer errores. ¿Sí? Que sea menos probable de cometer errores, ¿me explico? O sea, más seguro. ¿Me explico? Entonces, fíjense, acá hago algo parecido, pero acá sí voy a usar un for tradicional. ¿Sí? Fíjense que este for que puse acá es el tradicional que ustedes usan, un for variando en este caso la i de 0 a 2, ¿correcto? Que ven que es lo mismo en el fondo, ¿sí? Es lo mismo, o sea, en vez de poner el rango, que es un conjunto de enteros, en otro caso puse una lista, pero el for es siempre el mismo, ¿sí? ¿Me explico? Bien. ¿Y qué hago dentro de este for? Fíjense, lo que hago es pedirle al usuario, hago el input no lo puedo evitar porque los nombres vienen del usuario, o sea, el input lo que hace la fuerza, ¿está bien? Entonces, la diferencia es que acá puse el input dentro de un for, ¿sí? En este ejemplo es de 3, pero si en vez de 3 dijera 80, pasaría 80 veces por ahí, ¿correcto? Entonces hago el input que dice ingrese nombre, ¿sí? ¿Por qué puse ingrese nombre más str di más 1? Bueno, para que aparezca en la pantalla ingrese nombre 1, ingrese nombre 2, etcétera, ¿sí? El más 1 es simplemente porque el for en rango de números empieza en 0 y es más coherente para la persona que va a usar el programa que empiece en 1, en 0, nada más que por eso lo sumo 1, ¿sí? ¿Me explico? Para que sea más claro para la persona lo use, nada más que por eso. ¿Me siguen? O sea, si yo pido nombres de personas, es más normal desde el punto de vista humano empezar por 1 que por 0, ¿están de acuerdo? Solamente por eso le sumé 1, nada más que por eso. ¿Me siguen? Sí, sí. No es por un tema de programación, es por un problema de hacerlo más cercano al lenguaje humano, nada más que por eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Entonces, en esa primera línea, ¿qué es lo que hago? Por cada iteración del for. Leo un valor, que me queda en esa variable un nombre. ¿Sí? Es el nombre de una persona que me ingresa al usuario. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco? Bien. Y en la segunda línea que van a aparecer nuevos, fíjense lo que hago. ¿Sí? Yo puse nombres. Nombres es la lista. ¿Sí? ¿Y cómo empecé nombres acá en este ejemplo que está en este recuadro? Fíjense, arriba del for, ¿qué es lo que dice? Nombres igual a corchete. ¿Sí? Vacío. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo? Vacía, justamente, Vacío. tal cual. ¿Sí? Con eso estoy diciendo nombres es una lista vacía, como dijo correctamente Francisco. ¿Sí? Nombres es una lista vacía. ¿Qué quiere decir lista vacía? Y una lista que no tiene elementos, una lista con 0 elementos. ¿Sí? Es un caso particular de lista, es como el conjunto vacío. ¿Sí? Si dijimos que la lista es como un conjunto, así como puedo tener en matemática conjuntos vacíos, ¿por qué no acá puedo tener listas vacías? ¿Correcto? Entonces una lista vacía es como el conjunto vacío de matemáticas. ¿Sí? Yo empiezo esa variable nombre es como una lista vacía. ¿Por qué la empiezo como vacía? Porque voy a ir agregando después, le voy a ir agregando de a uno. ¿Está bien? Entonces son dos formas distintas de crear una lista. Una es la que hicimos en la diapositiva anterior, que de una le asignamos todos los valores de la lista. Acá lo que hacemos es empezar la vacía e ir agregándole de a uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para ir agregando de uno? Fíjense lo que escribí abajo. Nombres, que es la lista, punto append, y le pasé como parámetro un nombre que es la variable que es el valor, digamos, que me incorporó el usuario, que es el nombre de la persona, por ejemplo, Juan, qué sé yo. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá están de acuerdo? ¿Qué aparece de raro acá en esto, de cosa nueva? Eso de la pen. El Sí, append. Eso es la pena, el esto famoso sería, punto. Ese punto es una colaboración. función del ¿Cómo, Python. cómo? Es una ¿Perdón? función del Python. El tema es así. Sí, es cierto lo que decís. Es una función de Python, ¿sí? Pero es una función que está ligada a las listas, ¿sí? Que es propia de cada lista. ¿Está bien? El tema es así. De esto más adelante vamos a hablar más, pero les voy adelantando más o menos para que entiendan. ¿Sí? Yo en nombres creé una lista vacía. ¿Está bien? Digo que nombres es una lista vacía. Pero es una lista. Es vacía, pero es una lista, no deja de ser lista. ¿Sí? Cuando yo creo una lista, ¿sí? No solo estoy creando
datos, ¿sí? Sino que además estoy creando ciertas acciones que se pueden aplicar sobre esas listas, ¿sí? O sea, el tipo de datos listas en Python no solo me permite almacenar información, sino que me permite realizar ciertas operaciones sobre esa información. ¿Está bien? Esas acciones que yo puedo realizar sobre esa lista, en este caso, o en general sobre esos datos, se llaman métodos. En general se llaman métodos, ¿sí? Append es un método, ¿sí? Entonces, Python, cuando yo creo una lista, automáticamente me genera una serie de métodos. ¿Qué son métodos? Son como funciones que están asociados a esa lista que estoy creando, ¿sí? Append es un método que lo que hace, como su nombre lo dice, es agregar un elemento a la lista, ¿sí? Entonces yo al decir nombres.append le estoy diciendo a Python, agregame un elemento de la lista, ¿sí? Y ese elemento que le agregás, el valor que tiene es el que le paso como parámetro. ¿Explico? Que vuelvo a repetir, no tiene por qué ser string. En este ejemplo es string, pero podría ser otro tipo de dato cualquiera, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Entonces, hasta ahora hablamos de tipo de datos como entero, string, etcétera, que es un tipo de datos elementales, ¿sí? La lista es un tipo de datos, pero un tipo de datos mucho más avanzado, ¿sí? Que no solamente maneja valores, sino que maneja también acciones. Esas acciones, repito, se llaman métodos, ¿sí? Son métodos que pertenecen a la lista. Cada lista tiene sus métodos. Entonces yo pongo nombres.append, estoy esperando el método append que es propio de esa lista, ¿sí? Y lo que hace es agregar un elemento. ¿Me explico? Son tipos de datos bastante más avanzados, bastante más elaborados. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Entonces, ese operador punto es para referirme a un método de lo que más adelante llamaremos objeto, que por ahora en particular va a ser una lista. ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo quiero hacer un método de una lista, pongo el operador punto. ¿Sí? El punto me sirve siempre para acceder a un método. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Las sí. funciones que usamos hasta ahora son independientes. Yo llamo a la función y le paso parámetros, pero el método pertenece a un dato, en este caso una lista. ¿Sí? Entonces, con ese punto me estoy refiriendo a un método de una variable, en este caso nombres, ¿sí? Que contiene datos y métodos. ¿Me siguen? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, profe, yo lo único que no entendí es después de ingrese nombre que dice STR, que eso es para ingresar caracteres de texto, ¿no? No, el tema es así. Es un tema aparte, no tiene que ver con el tema de listas. El tema es así. Viste que lo que yo le paso como parámetro al input es el cartel que aparece en pantalla. ¿Está bien? Sí, Yo pongo siempre, qué sé yo, ingrese nombre, ingrese edad, etcétera, ¿no? En este caso, como yo voy a pedir un conjunto de nombres, la idea es que por pantalla me aparezca ingrese nombre 1, ingrese nombre 2, ingrese nombre 3. ¿Está bien? Entonces, el más, ¿sí? Ese operador más, aplicado a números, es obviamente la suma aritmética. Aplicado a cadenas de caracteres, ese operador más lo que hace es concatenar. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen, chicos? está bien. O El sea, es operador lo más, mismo. cuando se aplica a valores numéricos, hace la suma, lo que todos conocemos, ¿sí? Cuando aplico el más a cadenas de caracteres, a strings, ¿sí? Lo que hace es concatenar. ¿Qué es concatenar? Y hacer una cadena más grande combinada con otras dos. ¿Me explico? Entonces, i es una variable entera que va a valer primero 0, después 1, después 2, ¿correcto? ¿Sí? Le sumo 1. Entonces el 0 va a valer 1. Al ponerle str, lo estoy transformando en tipo de datos cadena. ¿Sí? Y una vez que lo transformo en cadena, lo puedo combinar con inglés y nombre. Entonces en pantalla va a aparecer inglés y nombre 1, después inglés y nombre 2, etc. ¿Me siguen? Sí, ¿Por qué le pongo str? Porque si no lo puedo concatenar. No puedo, Python no me deja concatenar una cadena con un entero. Solo me deja concatenar cadena con cadena. ¿Está bien? Entonces lo tengo que convertir a string para que me deje concatenarlo. ¿Sí? Y el más 1, les repito, el más 1 es simplemente para que empiece 1 a 0, nada más que para eso. ¿Sí? Es para que sea más cómodo para la persona que lo va a usar, nada más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? No tengo más que para eso. sí, ¿Están de acuerdo? O sea, el sí, sí. STR es por un tema de Python, el más 1 es por un tema humano, si lo quieren. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos me entendieron? ¿Me siguieron? O sea, el primero va a ser 0, te va a decir ingrese nombre 1, Exacto, el tal segundo cual, ingrese nombre 2, así, tal cual, exactamente, hasta 3. Está. tal cual. Le pongo el 1 para eso, para evitar ese cero inicial que a nivel humano no está bueno, ¿sí? O sea, es como que al parcial le llamamos parcial 0 y parcial 1, es feo, queda más lindo 1 y 2, si me equivoco. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es más cómodo decir parcial 0, parcial 1 o parcial 1 y parcial 2? Como lenguaje humano, ¿qué es más cómodo? 1 y 2. 1 y 2. Y justamente por eso lo sumo 1, nada más que para eso. ¿Sí? Despertar más cerca del lenguaje humano, nada más que para eso. No es por un tema de programación. ¿Sí? ¿Me siguen todos, chicos?
Sí, sí. ¿Sí? Bien, pasemos a la que sigue, la 8. ¿Sí? Bueno, acá el objetivo es ver cómo puedo saber la cantidad de elementos que tiene una lista. ¿Sí? Para saber la cantidad de elementos que tiene una lista, utilizo una función. Fíjense que este no es un método, es una función, ¿sí? A la cual le paso como parámetro la lista. ¿Sí? Esa función que se llama len, es una función que ya viene con Python, ¿sí? Le paso como parámetro la lista y me devuelve la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En otros lenguajes el operador para longitud suele ser un método, pero en Python es una función, entonces hay que ponerle len y pasarle como parámetro la lista de la cual quiero la longitud. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por la misma razón que antes, la llevo a str para poder concatenar y que me prima la cantidad de nombres es y el valor que, no sé, 3 en este caso. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, sí. O sea, vamos incorporando distintas cosas como son con listas, ¿no? Bien. Pasemos a la 9. ¿Sí? Bien. Acá lo que vamos a ver en esta diapositiva es cómo acceder en forma directa a un elemento de una lista. ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué hicimos con la lista? La creamos, la recorrimos, ¿sí? Pero cuando la recorrimos completa, no pudimos ir a un solo elemento en particular, ¿sí? Supongamos que tengo 80 alumnos y quiero el número 28, solamente me interesa ese. Vamos a ver cómo podemos hacer eso, ¿sí? Acceder a uno en particular, acceder directamente a un elemento, ¿sí? Bien, hacer un acceso Profe, directo. ¿Cómo, perdón, cómo? una pregunta. Me quedó una duda de la diapositiva anterior. Si en vez del Sí, la operador 8. más, sí, si en vez del operador más usamos una coma, ¿me lo imprimiría igual con un espacio o no? Sí, ahí no te haría falta el str, ¿sí? Ah, ok, ok. Gracias. ¿Está bien? Pero de esta forma lo transformo en un solo string, ¿sí? Me evito el problema. Bien, pasemos a la 9 entonces, ¿sí? Bien, acá el objetivo, como os decía, es ver cómo puedo acceder a un elemento en particular de la lista, ¿sí? Bien, y para acceder a un elemento en particular de una lista, ¿sí? Se usa un operador que es el corchete, ¿sí? Vieron que hay un par de corchetes y yo puse nombres y entre corchetes un valor, por ejemplo 1, ¿sí? Entonces, si pongo nombres y entre corchetes 1, accedo al elemento número 1 de la lista, ¿está bien? Pero acá hay que tener en cuenta que ese valor que le paso al corchete que me identifica cada elemento de la lista, ese sí empieza en 0, ¿sí? Ese valor se llama generalmente índice, ¿sí? Ese número asociado con cada elemento de la lista se llama índice, y ese sí es un entero que empieza en 0, ¿está bien? Entonces, cuando yo me refiero a un elemento usando corchetes, tengo que tener en cuenta que el primero es el número 0. Yo acá, por ejemplo, puse nombres de 1, me estoy refiriendo al segundo. Por eso, fíjense en este ejemplo, yo le puse print, por ejemplo, nombres de 1, lo que imprime es Pedro, que es el segundo en la lista, en esa lista que tengo acá, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva número 9? Ver el operador corchetes, ¿sí? Los corchetes me sirven para acceder a un elemento en particular de una lista, ¿sí? ¿Qué elemento? El índice que le pase como parámetro al corchete, ¿está bien? Se le llama índice a ese entero que identifica cada elemento de la lista, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos hace un ratito que una lista es una sola variable que tiene un solo nombre y que está formada por un conjunto de variables? ¿Correcto? En este ejemplo tengo la lista que se llama nombres y que está formada por 4 elementos. Juan, Pedro, Carlos y José. ¿Correcto? Bien. Ese índice, ese número entero, me sirve para diferenciar una subvariable de la otra, un elemento del otro. ¿Sí? Repito, la lista es una sola variable que tiene muchas subvariables dentro de ella. ¿Cómo diferencio una subvariable de la otra? Por el índice. ¿Sí? ¿Qué es el índice? Es un número entero que empieza en 0 y que me permite identificar a cada una de las componentes de una lista. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces pasemos a la siguiente. Esta es la 9, la siguiente que es la 10. ¿Sí? Bueno, acá vemos lo mismo, o sea, cómo acceder en forma directa a un elemento, pero para modificarlo. ¿Sí? En el ejemplo anterior, tomamos ese valor y lo imprimimos. Acá le asigno otro valor, lo estoy modificando. ¿Sí? Por eso acá les puse el ejemplo, lo que es antes y después, cómo queda la lista. Antes la lista era Juan, Pedro, Carlos, José. Después de hacer eso, de modificar el elemento subindicado con 2, me queda Juan, Pedro, otro José. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, Sí. chicos? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, Bien. profe, sí. Perfecto. Pasamos a la siguiente, que es la 11. ¿Sí? Bien. Parto de esa misma lista que estoy tomando como ejemplo, ¿sí? Juan, Pedro, Carlos, José. Uso la misma porque armé la PPT con copy-paste, obviamente, pero bueno, por eso usamos siempre la misma. Y fíjense, ¿sí? Acá lo que queremos ver es cómo puedo hacer para buscar un elemento en la lista, a ver si existe un elemento en la lista. ¿Sí?
Entonces, fíjense, para esto utilizo otro método, ¿sí? Recordemos que las listas tienen métodos, que se llama index. Entonces le puse nombres.index, ¿sí? Y le paso como parámetro un valor. ¿Qué hace ese método index? Busca ese elemento en la lista por contenido, ¿sí? O sea, si hay algún elemento cuyo contenido sea Pedro en este ejemplo, ¿sí? Si no existe, ¿qué me devuelve? El índice que emplea ese elemento. Por ejemplo, Pedro está en el índice 1, ¿sí? Entonces me devuelve 1, me imprime 1. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo busco algo, puede existir o no existir, ¿de acuerdo? No todo lo que busco lo encuentro. ¿Me siguen? Si yo busco un número de teléfono en mi agenda, puede existir o no. Si no existe, me va a decir que no existe. ¿Está bien? Bueno, Python, en el caso que no exista, lo que hace es generar un error y termina el programa. Ahora vamos a ver cómo manejarlo, ¿sí? Pero lo que hace es generar un error. O sea, si yo quiero que mi programa termine correctamente y quiero usar index, tengo que asegurarme que ese valor sea correcto, ¿sí? Bueno, como lo ponen en ese cartelito, más adelante vamos a ver cómo manejamos los errores de otra forma, ¿sí? Pero por ahora, una forma simple de evitar este error, ¿sí? Ese error que está ahí en rojo, si me refiero a un elemento que no existe, es verificar primero su existencia, y eso es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente, la número 12. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la 12, ¿qué es lo que hice? Antes de llamar al index, ¿está bien? Lo que hice es preguntar si existe en la lista. Para eso usé un operador que se llama in. ¿Sí? El operador in es que en matemática le pertenece. ¿Está de acuerdo? El in es el pertenece de matemática. ¿Está bien? Yo estoy diciendo si otro pertenece al conjunto nombres. O sea, si otro existe en la lista nombres. ¿Está bien? Entonces, solamente en caso de que exista, invoco al método int, si no, no lo invoco. ¿Me siguen lo que hicimos hasta acá? Entonces, en el caso anterior, si yo ponía nombres int de otro, me daba error. Acá, antes de invocarlo, ¿sí? Pregunto si existe. En el caso de que no exista, no lo invoco. Por ejemplo, acá imprimí no existe. ¿Está bien? Pero no invoco al método. Si lo invocará, me da un error. ¿Me siguen, chicos, lo que hicimos hasta acá? Sí. Sí. Bueno, como les dije, más adelante vamos a hacer otra forma de manejar los errores, pero por ahora tomemos esta, ¿sí? Que es evitarlos. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver cómo manejarlos en caso de que se produzcan, pero ahora vemos cómo evitar el error. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque no siempre son evitables. ¿Sí? Bien, ¿me siguen hasta acá, chicos? Pasemos a la que sigue, la número 13. ¿Sí? Bien. Acá lo que vemos es cómo elimino un elemento de una lista. ¿Sí? Entonces, fíjense, para eso recurro al método que se llama remove. ¿Sí? Y estoy eliminándolo por valor, o sea, no en función de su posición, sino en función de su valor, de su contenido. ¿Sí? En este caso, por el nombre de la persona. Entonces, bueno, acá está el ejemplo de lo que hace, está más claro el ejemplo, no merece explicación. Yo mandé a remover a Pedro, entonces Pedro, fíjense que desaparece de la lista y es como que se achica la lista, ¿no? O sea, si la lista tenía 4 elementos, se elimina uno, obviamente me van a quedar 3. ¿Sí? Claro, ¿Qué profe, pusiste pero ahí? si Se vos... remueve Pedro, debería estar Carlos. Sí hay un error, tienes razón, perdóname. Sí es cierto lo que decís. Está mal acá. Tendría que ser Carlos y José, perdón. Ahí hay un error acá. Es correcto. ¿Sí? Después lo corrijo y la subo de vuelta. Pero sí tiene razón. ¿Quién fue que dijo? Rubén Ariel. Sí, tienes razón. Es correcto. O sea, acá hay un error. En realidad después tiene que decir Juan, Carlos y José. ¿Sí? Está mal el otro. Son los típicos errores de copy-paste. ¿Sí? Vieron acá un ejemplo de lo que pasaría si defino las 80 variables y vuelvo a hacer una lista. ¿Sí? Me pasaría justamente esto, el hacer copy-paste, me equivoco y me olvido de algo y me da un error. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, después lo corrijo, chicos, pero está mal. Sí, es cierto. Acá después tiene que decir otro, Carlos y José. ¿Correcto? ¿Están todos de acuerdo? ¿Chicos están ahí? No Sí, sería profe. profe Carlos y José. Bien, perfecto. ¿Y se Bueno, trasladaría el index? exactamente. Fíjate, o sea, el Carlos te quedaría en el índice 1. Exactamente. Es como que Claro. se desplaza todo a la izquierda. ¿Está bien? Buenísimo. Como que se desplaza en una posición. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otra forma, en la diapositiva 13 me refiero, ¿no? En la 14, perdón. Perdón, estoy en la... Sí, en la 14, perdón, dije bien. En la 14 tenemos otra forma de eliminar que es por posición. Fíjense que por hacer un copy-paste acá se arrastró el error anterior, ¿sí? Está mal el después que tendría que decir Juan, Carlos y José, ¿está bien? Entonces, para eliminar un valor por posición, utilizo otro método que es el pop, ¿sí? Pop es extraer, ¿está bien? Un elemento. Entonces le paso como parámetro, ahora sí el índice del elemento que quiero extraer, ¿sí? Y al igual que antes lo elimina, y tengo el mismo error que antes, acá debería decir en después Juan, Carlos y José.
¿correcto? El otro está de más, ¿sí? Sí, Eso. profe, Sí, dale, decime. ¿y el número va entre paréntesis o le ponemos de corchete? No, va entre paréntesis porque esto es un método. Los corchetes son para la lista o cuando voy a Ah, subindicar. claro, claro. Pongo lista, corchete y un valor, pero acá estoy invocando al método pop, ¿sí? Y los métodos llevan su parámetro entre paréntesis, ¿correcto? Ah, claro, sí, la lista era con corchete. Sí. O sea, los corchetes, si pongo la lista corchetes para ir directo a una posición. Pero acá estoy invocando al método pop. Entonces pongo punto pop y los métodos siempre entre paréntesis reciben su parámetro, ¿sí? Sí, sí. Está buena tu pregunta, pero ¿entienden toda la diferencia, chicos? O sea, está buena tu pregunta, pero justamente hablo de un índice y aparece en paréntesis. Pero lo que pasa es que es un método. Yo estoy pasando al método acá. ¿Todos me siguen esto, chicos? Sí, profe. Bien, pasemos a la que sigue. Que es el mismo caso anterior, pero acá lo que hice es verificar que exista, ¿sí? El pop, ¿sí? Al igual que pasaba con el remove, si no existe me genera un error. Entonces, para evitar ese problema, yo lo que hago es verificar que exista lo que voy a borrar, ¿sí? En el caso anterior con remove, lo verificaba con el in. Acá, que se trata de índice, perdón, lo que hago es verificar que la lista tenga tamaño suficiente. Entonces, fíjense en este ejemplo que les puse. Hice un input de la posición que quiero borrar, lo dejé en la variable a borrar, ¿sí? Y pregunto, si la longitud de la lista es mayor que a borrar, en ese caso puedo borrarlo porque existe, si no, no se puede borrar porque no existe, ¿está bien? Si la lista tiene 3 elementos, no puedo borrar el 4, ¿está bien? ¿Me siguen? ¿Y por qué puse mayor y no mayor o igual aquí en ese if? Recordemos que el índice empieza en 0. Entonces, suponemos que el lem me da 3, ¿sí? Si el lem, en este ejemplo, suponemos que el lem me da 4. Si el lem me da 4, los índices dentro de qué valores van? Desde 0 a 3. De 0 a 3. Entonces, si tengo una lista que tiene 4 elementos, el máximo que puedo borrar es el 3, porque el 4 ya no existe, porque empieza en 0. ¿Sí? Por eso hay mayor y no mayor igual. ¿Sí? O sea, el índice tiene que ser menor que la longitud. Si la longitud es 4, el máximo índice de borrar es 3. ¿Sí? ¿Me siguen todos en esto, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Pasemos a la que sigue, entonces, ya falta poco, que es la 16. ¿Sí? Bien. La 16. Acá hay un pequeño resumen, ¿sí? De todas las cositas que les fui contando recién, tiene un resumen y ejemplos para que lo vean ustedes. ¿Sí? Es como un pequeño, llamémosle ejemplo, resumen de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Cómo va quedando la lista. Muestra cómo queda la lista y lo que se va imprimiendo, ¿sí? O sea, parto de una lista que estoy creando a la mano con corchetes y hago distintas operaciones para que vean cómo va quedando, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, la única novedad que aparece en este ejemplo, que hasta ahora no hablamos, es que una lista puede estar formada por elementos que sean de tipos distintos. Fíjense que esta lista mezcla enteros con string. ¿Bien? Eso es lo nuevo que aparece en este resumen. El hecho de que una lista pueda estar formada por elementos de distintos tipos. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, Python me permite que las listas estén formadas por elementos de distintos tipos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y ahora Sí. pasemos a la última, que queda un ejercicio para hacer, para que no esto sea tan aburrido. ¿Sí? Les propongo dos ejercicios. Uno, dada una lista con enteros, en este caso, como dice acá, pedimos dos cosas, calcular el promedio y verificar si está ordenada. ¿Sí? ¿Quién me dice cómo hacerlo? ¿Quién me lo hace rápidamente? Empecemos por la primera. ¿Cómo calculo el promedio de los elementos de una lista de enteros? ¿Sí? Sumar todos los Lo suma valores y lo todo. dividir por la cantidad. Exactamente, hago eso. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para hacer eso? Con len para saber la cantidad de elementos de la lista, primero. Con el tiempo puedo saber la cantidad, correcto. ¿Sí? ¿Y cómo lo sumo? Con un for que vaya desde el principio de la lista hasta el final y que lo vaya sumando. O sea, hacia el aire no sé cómo armarlo bien, pero Esa es la idea, justamente, por ejemplo, esa es la idea. ¿Sí? Justamente. O sea, si bien hay una función que lo hace automático, pero usemos ese método, ¿sí? Usemos el for por ahora. ¿Sí? Bien. Esa es un poco la idea. ¿Sí? ¿Y cómo puedo verificar si está ordenada una lista? printeando las posiciones y viendo si están en orden o no.
Claro, justamente, tendría que ir comparando de a pares, ¿no? Si yo comparo de a pares, empezando del primero, ¿sí? Basta que esté un par al revés para que esté desordenada. Si todos los pares son correctos, quiere decir que está ordenada. ¿Me siguen? Si yo comparo el primero con el segundo, después el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, etcétera, o sea, comparo de a pares de elementos adyacentes, ¿sí? Si están todos ordenados, quiere decir que está ordenado. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Después lo hacen tranquilo, pero la idea más o menos lo entienden. Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto hay que programarlo y demás, está bien, pero la idea más o menos está de cómo hacerlo. ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno, más o menos estuvo claro este tema hasta ahora. Sí, por ahora sí. Vamos a ver después si sale en la práctica. No, por supuesto. No, por supuesto, requiere práctica como todo. Pero primero entenderlo, después pasar a la práctica, ¿sí? Se pasa al revés también, pero las dos cosas son importantes, ¿no? Practicarlo y entenderlo. Bien. Eh, bueno, chicos, si les parece, hacemos el intervalo y seguimos después, siguen con Carlos con tipo las 5, ¿les parece más o menos? Vayan empezando, o sea, esto es recreo más pensar los ejercicios, no solo recreo, ¿eh? O sea, tomémoslo como, no sé, 15 de recreo y 15 de pensar los ejercicios, ¿les parece? Bueno, profe. Como ustedes quieran, Dale. pero más o menos, ¿sí? Bueno, tipo 5 más o menos, entonces, ¿les parece? ¿Listo, chicos? Dale. Listo. Chao, profe. Chao.